con sabor a evangelio. Alabado sea Jesús. Jesús es el Señor. El texto bíblico que proclamaremos es el de Marcos capítulo 7. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Costumbre o palabra. Yo creo que Jesús es demasiado contundente, determinante y claro a través de este texto sagrado. La costumbre o la tradición religiosa muchas veces obstaculiza lo verdaderamente importante: la palabra, el evangelio. Las costumbres y las tradiciones religiosas suelen volvernos inflexibles y escrupulosos, demasiado estrictos. Las costumbres y la tradición religiosa es muy devota de rituales repetidos y vacíos. La costumbre y la tradición religiosa pretende esconder detrás de la devoción un corazón malicioso, un corazón tendencioso. La costumbre y la tradición religiosa, a través de las devociones rigurosas, busca impresionar a los demás. La tradición hace el acento en los méritos y obras como pago para la salvación. La tradición religiosa puede llevar al fanatismo. Las costumbres y las tradiciones religiosas pueden llevar a adoctrinamientos erróneos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. No es la costumbre, no es la tradición. Es la palabra de Dios la que debe estar en el centro, la que debe de hacer de eje y de nuez de nuestra vida espiritual. Muy preocupante que en tiempos de Jesús, para los escribas y fariseos lo importante no fuera la comida del pueblo, si había o no había comida. Lo importante era
lavarse las manos si ibas a comer. Lo importante no es que alguien necesitara de la salud a razón de su enfermedad. Lo importante es que en sábado no se podía curar. Lo importante no es si el padre o la madre necesitaran ayuda. Lo importante era cumplir con el templo. Lo importante no era que el corazón estuviera en sintonía con lo que se iba a celebrar. Lo importante es que el rito y la liturgia resultaran impecables. Lo importante no era hacer la caridad al pobre. Lo importante era quedar bien con el diezmo y la ofrenda en el templo. Lo importante para nosotros muchas veces no es el evangelio. Lo importante es que la institución no fracase. No importa hoy si somos buenos de verdad, sino si somos muchos bautizados. Importa más la estadística que la calidad. Y esto es fuerte que lo digamos, pero hay que decirlo. Fíjate cuáles son tradiciones y costumbres que de repente le han quitado el puesto a lo esencial. Reliquias, peregrinaciones, visitas a santuarios, procesiones, novenas, medallas, escapularios, agua bendita, imágenes, estampas, fiestas de santos y fiestas patronales que no tienen nada de santidad. Y a veces toda esa tradición y toda esa expresión religiosa y toda esa costumbre religiosa opaca la belleza, la riqueza, la grandeza y el poder salvífico de la palabra y el evangelio. Ahora bien, no es que Jesús no esté de acuerdo con la tradición. Lo que no soporta es que la tradición se haya vuelto más importante que el mandato divino, que la palabra sagrada, que el decreto de Dios. Eso es lo que no soporta Jesús. Perfectamente pudiéramos decir, bueno, Padre, entonces 0 reliquias, las puedes tener, pero que no opaquen la palabra de Dios, el evangelio, el decreto divino. No tienes que deshacerte de tus medallas ni de tus estampas. Ojo, pero que ni tus medallas ni tus estampas pretendan exhibir lo que no está sucediendo en tu corazón. Yo creo, hermanos, que no se trata de exhibir a Dios, se trata de vivir a Dios, de vivirlo. Las costumbres y las tradiciones pretenden exhibir a Dios. Las procesiones, por ejemplo, las peregrinaciones, los vestuarios y los actos litúrgicos, los rituales, exhiben a Dios. Dios no necesita ser exhibido. Nosotros necesitamos vivir a Dios. Y eso es fundamental en nuestra vida de creyentes. Esto que estoy hablando, lo estoy hablando para personas que quieran madurar en la fe. No se trata de escandalizar a nadie, ni tampoco de cohibir tradiciones y costumbres. Pero hay que darle el centro a lo que merece el centro. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, con esto de costumbre, tradiciones o palabra de Dios, juguemos
por la palabra de Dios. En la primera lectura del libro del Deuteronomio del domingo 22, ciclo B del tiempo ordinario, dice el texto: Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis. Entonces digamos en primer lugar, la palabra, el decreto, el mandato de Dios es vida. Y por eso Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En Juan capítulo 8, verso 51, dice el Señor: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Eso no pasa con una medalla, eso no pasa con una estampa, eso no pasa con una peregrinación, eso no pasa con una procesión, pero sí pasa con la palabra, con el decreto de Dios, con el mandamiento divino. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. La palabra es vida. Por eso, todos los días, pégale a la palabra, estudia la palabra, reflexiona la palabra, ora la palabra, escudriña la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lámpara es tu palabra para mis pasos, la luz de mi camino eres tú, Señor. Segundo, dice Moisés al pueblo: escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir, y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. La palabra es garantía del cumplimiento de las promesas. ¿Quieres que las promesas de Dios se cumplan en ti? Escucha, acata, cumple la palabra de Dios. Cúmplela. Dice el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 45: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Qué rico que todas las promesas del Señor se vayan cumpliendo en tu vida, en mi vida, a razón de acatar y cumplir la palabra de Dios. 3. La fidelidad a la palabra hace la diferencia. Dice el texto del Deuteronomio, lo dice, que todos los demás pueblos se darán cuenta quién es el pueblo de Israel por acatar los mandatos del Señor.
ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias todos ellos dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Entonces la palabra, ¿qué produce en tu vida? Te vuelve sabio, te vuelve inteligente. Y volviéndote sabio e inteligente, haces la diferencia. Haces la diferencia con el resto del mundo que a veces navega en tonterías, en estupideces, en necedades, en insensateces. Haz la diferencia. Pero no tienes que hacer la diferencia por lo que usas, por lo que compras, por lo que gastas, por los lugares que visitas. No, haz la diferencia por tu sabiduría e inteligencia. Y tu sabiduría e inteligencia es consecuencia de cumplir la palabra. Y todo el mundo dirá, esta persona es distinta. Y verán que eres diferente. Y no por lo que tienes, sino por la palabra que el Señor ha ido instalando en tu corazón y tú te has convertido en receptor, cumplidor y obediente a esa palabra. Cuarto, la obediencia a la palabra hace sentir la cercanía de Dios. Dice, ¿y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? ¿Hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros? Dice Juan capítulo 14, verso 23. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Este texto es precioso. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Por el amor a Dios, obedecemos a Dios. Y por esa obediencia a la palabra de Dios, Dios mora en nosotros. ¿Hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros? Esa cercanía de Dios, esa intimidad, esa presencia de Dios en nuestra vida es fruto de una palabra que obedecemos y cumplimos. Quinto, la palabra produce relaciones justas. Y dice el texto, ¿y cuál es la gran nación? Sigo en Deuteronomio 4. ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? El cumplimiento de la palabra, ¿qué hace en ti? ¿Qué produce en ti? Relaciones justas. ¿Qué es la vida? Eso, relaciones. Tu vida será tan satisfecha cuanto tus relaciones sean satisfechas. Claro. Alguien me pregunta, Padre, deme una clave de vida. Yo respondo, relaciones. La vida es relaciones. Relaciones. Relaciones satisfactorias.
Si usted tiene una relación satisfactoria consigo mismo, está bien. Si tiene unas relaciones satisfactorias con los demás, está bien. Si tiene unas relaciones satisfactorias con el entorno, está bien. Si tienes una relación satisfactoria con Dios, pues por supuesto. Y la palabra produce relaciones justas. Una persona obediente a la palabra se relaciona bien consigo mismo, con los demás, con el entorno, por supuesto que con Dios. Eso produce la palabra. Eso no lo produce una procesión, eso no lo produce el agua bendita, no lo produce. Lo produce la palabra. Sexto, aceptar y practicar con docilidad la palabra. La semilla, la palabra, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Cayó entre abrojos, cayó entre terreno pedregoso. La semilla, la palabra que cayó en terreno abonado, en terreno fértil, produjo el 30, el 60, el 100 por 1. Se necesita docilidad. Aceptar y practicar con docilidad la palabra. Hay palabra que llega golpeando duro. No siempre escuchamos al Señor diciéndonos que nos ama con lazos de ternura y cuerdas de amor. No siempre. No siempre escuchamos al Señor diciéndonos: puede que la mamá se olvide de ti, pero yo no me olvidaré de ti, o no me olvidaré de ustedes. No siempre. No siempre. A veces el Señor llega con una palabra y esa palabra produce una herida en el corazón. ¿Por qué? Porque uno no está en concordancia, en consonancia con esa palabra. Y por supuesto, lo primero que a uno se le ocurre decir es: no estoy de acuerdo. Eso no me gusta escucharlo. Eso no debe ser así. Y dice: aceptar y practicar con docilidad la palabra. Y 7, punto último, hay que ser muy cuidadoso que no nos volvamos escrupulosos y legalistas con tradiciones y con costumbres que en el fondo nos vuelven unos hipócritas. Hay que ir buscando dónde está lo esencial. Lo esencial. Cuánto rumor en torno a la comunión en la mano. Y muchas personas dejan de recibir a Jesús, pan de vida, que lo necesitan porque alimenta, porque sana, porque libera, porque restaura, porque da fuerzas nuevas, por no recibirla en la mano. Costumbres y tradiciones, sabiendo que en la palabra el Señor nos enseñó: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántas personas, si el sacerdote no les da la comunión, no se la reciben a un laico y prefieren no comulgar? Costumbres y tradiciones. Y la palabra del Señor enseña que Jesús, pan de vida, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Te das cuenta? Por eso, nos vamos quitando muchas costumbres y tradiciones. Y si las vamos a conservar, nunca ponerlas por encima del decreto, del mandamiento y de la palabra de Dios. Nunca. Primero mi primaria, primero lo primero. Esto es con sabor a evangelio. Dios te bendice, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Después de escuchar esta enseñanza espiritual, esta enseñanza bíblica,
te deseo lo mejor.